Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 49, la cual contiene una clase que trata sobre los elementos utilizados en los apuntalamientos y de los tipos de apuntalamientos que vamos a realizar en función de la parte constructiva la cual queremos apuntalar. En esta clase veremos con todo detalle los elementos auxiliares en los apuntalamientos, viendo su definición, características y uso de los siguientes elementos auxiliares, como son las agujas, muletillas, ejiones, bridas. Veremos cómo se realizan el embriado de tablones y su normativa respecto al mismo. Veremos lo que son los clavos y los clavos bellotes. También veremos otras clasificaciones de clavos en función de su tamaño. Veremos las ménsulas, qué son, para qué se utilizan, cómo se utilizan. Veremos las cuñas, ¿vale? Como su importancia en los apuntalamientos. Veremos cómo se realiza el ajuste. Veremos en qué parte se posicionan. Después, una vez que ya tengamos claro todos los elementos que podemos utilizar en los apuntalamientos, en esta clase vimos elementos auxiliares, en la clase anterior vimos elementos horizontales, verticales e inclinados, y una vez que ya tenemos una idea de todos los elementos de los apuntalamientos, pasaríamos a ver en esta clase los tipos de apuntalamientos que podemos realizar en función de la parte constructiva a la cual queremos apuntalar. Veremos los apuntalamientos que podemos realizar en las zanjas, viendo lo que es entibar o entibación y viendo las diferentes clasificaciones de entibaciones que podemos realizar, cómo se usan, cuándo se usan. También veremos los apuntalamientos sobre o de cimentaciones, en las cuales estudiaremos cuáles son los objetivos, principios y aspectos a tener en cuenta, para así explicar cómo vamos a construir este tipo de apuntalamientos, y también daremos unas anotaciones sobre las precauciones que hay que tener a la hora de apuntalar, en este caso las cimentaciones. También veremos los apuntalamientos que haremos sobre los pilares o en los pilares. En este caso también veremos cuáles son los principios y aspectos a tener en cuenta, y luego también veremos los tipos de apuntalamientos que podemos hacer y las partes de las cuales estos suelen estar compuestos. También veremos cómo vamos a estabilizar o ajustar las bases de sus apuntalamientos. Veremos también apuntalamientos de muros. En este caso habrá que hacer un estudio previo de las lesiones que pueden tener los muros y de los tipos de muros que nos podemos encontrar, para, a raíz de esa explicación, poder explicar los diferentes tipos de apuntalamientos que podemos hacer en los muros. Tornapuntas en simple, en abanico, en paralelo, en jineta, acodamiento de muros, todo esto se explica en detalle en la clase. Veremos también los apuntalamientos de vigas, forjados y voladizos. Lo veremos por separado, aunque se parecen mucho unos a otros, aunque hay diferencias entre unos apuntalamientos y otros. Veremos la construcción, las características y de las partes de las cuales se suele componer cada uno de estos apuntalamientos. Veremos también los apuntalamientos que vamos a realizar o que podemos realizar sobre los huecos. Veremos primero la importancia que tienen los huecos en las fachadas, para después decir o explicar cómo vamos a apuntalarlo en función de su tamaño y de su forma. También veremos lo que es el recercado doble, cómo se realiza y cuándo se realiza. Veremos los apuntalamientos de arcos y bóvedas, explicaremos lo que son las cimbras, definiremos lo que es, diremos las partes de las que se compone y veremos cuándo se usan estas. También veremos los apuntalamientos de cubiertas, dando algunas anotaciones básicas que hay que tener en cuenta a la hora de prever una lesión en la cubierta. A continuación vamos a pasar a ver un pequeño fragmento de esta clase, el cual trata sobre el apuntalamiento de los arcos y de las bóvedas. El primero que vamos a ver son los arcos y las bóvedas, los cuales los apuntalaríamos mediante cimbras, ¿vale? Al igual que se utilizan cimbras en la construcción, también los bomberos, en el caso hipotético que tuviéramos que hacer un apuntalamiento de un arco o de una bóveda, pues utilizaríamos las mismas cimbras que se utilizarían en la construcción. ¿Qué son las cimbras? Las cimbras son estructuras auxiliares que sirven para sostener provisionalmente, al igual que todo apuntalamiento o apeo, es algo provisional. En este caso, al igual que el resto de elementos de apuntalamiento, para sostener el peso en este caso, de un arco o de una bóveda durante la fase de construcción o reconstrucción. ¿Vale? La cimbra es una estructura
que se ha creado pues, a molde para sostener estos arcos o bóvedas que por su forma deben de ser específicas. Generalmente las cimbras están construidas o son cerchas de madera, ¿vale? Y como tal pues tienen sus partes y su nomenclatura, como veremos, que se aproxima bastante a las partes que puede tener también una cercha. Tiene elementos en común. Vamos a ver cuáles son las partes de las cuales suele estar compuesta una cimbra. Las cimbras pueden ser más simples o más complejas. En este caso vamos a ver la más simple. Bueno, la cimbra tienen hasta sostener la misma, pues vamos a apuntalarlo al igual que lo hemos hecho hasta ahora, al igual que apuntalaríamos un elemento horizontal de la construcción. Debemos de soportar esta parte del apuntalamiento para que que va a recibir cargas las transmitamos a su vez al terreno, ¿vale? Por ello, aquí tendremos la cimbra, ¿vale? También denominada cerchón, la cual debemos de sostener mediante, en este caso, pues pies derechos o puntales, elementos de apuntalamiento vertical, los cuales, por mediación de los durmientes y de los acuñamientos que ya hemos visto en otros puntos anteriores a este tema, va para transmitir las cargas al terreno, al suelo firme. ¿Vale? Estos puntales pues los podemos arriostrar con diferentes elementos de apuntalamiento de arriostramiento. Nos vamos a centrar ahora en lo que es la cimbra, que es la parte superior que va a contener el arco o la bóveda, el cual pues vamos a ver algunas de las partes de las que suele estar compuesta esta. Como es una cercha, pues va a tener que disponer de un tirante el que va a contener, ¿vale? los pares, los empujes que van a realizar los pares, ¿vale? Por lo tanto tenemos un tirante en su parte inferior en posición horizontal, tenemos un pendulón, ¿vale? Que va a estar en posición vertical apoyado sobre el tirante, y apoyado en el extremo superior del pendulón y en los extremos de los tirantes irán un par de pares, ¿vale? Formando así una estructura de cercha. Esta estructura de tirantes, pendulón y dos pares se puede ir repitiendo. En este caso serían un pendulón secundario, pendulones secundarios con pares secundarios apoyados sobre los pares principales. Todo esto iría en función del tamaño de la cercha. Cuanto más grande sea, más elementos secundarios necesitamos sobre este elemento de ir ampliando. Todo va a depender